Pregoneros, bienvenidos a una nueva transmisión más. Es un placer estar nuevamente con ustedes. Como ya es costumbre, un servidor transmitiéndoles desde su canal. Antes de iniciar con esta nota, si es de tu agrado, ayúdanos con ese like, comparta esta información para que pueda llegar a más gente y se entere de la noticia. Y como ya sabemos, una persona que ha sido muy atacada durante esta contingencia, pues ha sido el doctor Hugo López-Gatell. Diferentes bandos, diferentes grupos opositores, pues le han echado la culpa de todo lo que está pasando en torno a esta contingencia. Sin embargo, señores, también hay que darle, ahora sí que, la réplica, el derecho de réplica al doctor Hugo López-Gatell. Y en esta entrevista que se me hizo, la verdad, bastante buena, sobre todo porque da a conocer toda la realidad que ha surgido durante esta desafortunada crisis. Y sobre todo, como sabemos, los grupos de oposición que utilizan este tema de manera, ahora sí que, inhumana, porque sabemos que es un tema muy delicado, el cual ha causado bastantes bajas aquí en México. Y sobre eso no se debería de politizar. Sin embargo, a estas personas no les interesa eso. Simplemente les interesa estar golpeando al gobierno federal, seguir golpeando al presidente de la República, con el hecho de volver a regresar algún día en el poder. Esta entrevista también podemos ver cómo el doctor Hugo López-Gatell de frente le dice la realidad a estos grupos opositores. Sobre todo también a esos legisladores, senadores que se la pasan atacando, metiendo demandas, cuanta cosa y media se les ocurre, en lugar de ayudar. Vean ustedes, les voy a pasar fragmento de esta entrevista, en donde se me hizo, la verdad, bastante categórica la respuesta que da el doctor Hugo López-Gatell, ahora sí que diciéndole las verdades a estas personas, sobre todo a los que sabemos que lideran algunos grupos de esta coalición que ya se formó. Vean ustedes. Esta idea de cuando se empieza a sumar el número de personas enfermas o peor aún de personas que pierden la vida, como si fuera posible tener la referencia de cero, Claro. pues es la construcción de una narrativa que en la parte legítima toca con la aspiración de todas las personas, pero en la parte inducida se vuelve una bandera política de los grupos adversarios al gobierno de la Cuarta Transformación, los grupos sociales, económicos, políticos que han perdido privilegios frente a políticas públicas de un gobierno que está transformando el régimen político y social del país. Y entonces construyen una narrativa del desastre, de la catástrofe, y empiezan a utilizar de una manera no solo confusa, sino malintencionada, el lenguaje técnico, la evidencia científica, las declaraciones de funcionarios internacionales, los datos que nosotros mismos proveemos para construir esta idea de que en todo momento estamos ante una situación de desastre. Y empiezan a construir estas fantasías fuera de lugar, fuera de realidad, e interesantemente sin darse cuenta de que el pueblo de México tiene acceso a información, obviamente tiene juicio, tiene criterio y tiene la capacidad de razonar sobre la realidad, pero intentan manipularla para confundir y desviar la atención hacia su escenario de catástrofe que lo han preconcebido desde el inicio, lo cual es muy lamentable porque no solo no ayudan al pueblo de México a encontrar la información más útil, a tomar decisiones razonadas, decisiones favorables al bienestar no solo individual sino colectivo, sino que empiezan a crispar el ambiente social y cambian la agenda hacia algo que es intrascendente para el pueblo, pero para ellos es trascendente porque es donde quieren insertar la discordia y anclar su propia agenda de sabotaje. Efectivamente, la oposición busca insertar la discordia y ampliar su agenda de sabotaje al interés superior. Pues hemos visto, ante la realidad que han surgido estos partidos políticos de verse superados, y hay que decirlo con realidad, ante el partido de Morena, y estoy hablando de los que en su momento eran, ahora sí que los cabecillas, hablando del PRI, del PAN, que lamentablemente en esta última elección que se vivió, pues se fueron a la baja. ¿Cuál es, o mejor dicho, cuál fue la fortuna para ellos, hablando o diciendo esa palabra, nada más para, ahora sí que, pues tratar de dar un ejemplo?
que cayera a esta desagradable contingencia, porque fue un tema y sigue siendo el tema que ellos utilizan para poder seguir atacando a este gobierno. Y si se dan cuenta, no es nada que yo esté inventando, siempre lo relacionan con Morena. Y ahorita que en unos meses se acercan estas elecciones, las más grandes del país, pues es un arma que están utilizando, la cual pues se hace muy vil, muy ruin. Pero estos señores pues no conocen esas palabras, simplemente les interesa estar golpeando independientemente del dolor ajeno, porque ellos tal parece que no sienten eso. Al interés superior de la nación. Entonces, ese es un escenario hasta cierto punto inescapable. La politización de las epidemias es algo que está ampliamente descrito en la historia de muchas epidemias. Claro. No sería sorprendente que en esta ocurra, ¿no? Cuando tenemos ese punto de partida, lo que tenemos es el deber del poder público, que somos personas funcionarias en un gobierno cuyo motivo fundamental es promover, proteger, defender el interés público. No podemos distraernos con ese ruido mediático, político, y tenemos que ser muy consistentes en lo que estamos haciendo. Aquí es donde viene la contribución de la parte técnica. Tenemos el privilegio de tener un presidente que, a diferencia de una gran mayoría de los jefes de Estado de otros países, a diferencia de ellas y ellos, dejó muy en claro desde el principio que la conducción de la epidemia se hacía con base en la evidencia científica, con base en criterios técnicos. Lo vimos con Donald Trump descalificando al doctor Fauci en Estados Unidos, directamente confrontados, e incluso hasta, pues tú lo viviste en 2009, en el momento en el que la pandemia de H1N1, con la relación que tenía tu equipo, el equipo de la Felipe Calderón, Dirección General de Epidemiología, en donde estabas, y pues, el presidente Calderón en su momento. Así es. Hablas no solo de experiencia comparada hoy, sino también por experiencia. Totalmente. Yo puedo dar fe, y lo he dicho en otras ocasiones, justamente me tocó participar en el manejo de una epidemia, una pandemia de influenza H1N1 en 2009, en el contexto de un gobierno que, lejos de apoyar a la comunidad técnica, a la comunidad científica, continuamente la censuró, la desplazó, le insertó agentes políticos para que le controlaran, desvirtuó la información y otras cosas peores, como el uso de la situación de epidemia para malversar los recursos públicos y hacer compras de emergencias, de pruebas diagnósticas, de alcohol gel, de cámaras de detección de temperatura, de plataformas informáticas, etc. En pocas palabras, lo que dice el doctor Hugo López-Gatell, que en su momento, otra de las fechorías que hizo Felipe Calderón fue aprovecharse en su momento de la influenza para poder hacer, pues ahora sí que su agosto, haciendo compras de emergencia, como dice, y endeudando al país, cosa que con esta pandemia que estamos viviendo el presidente de la República en ningún momento lo ha hecho, Todo esto y todas las medidas que está tomando Andrés Manuel López Obrador ha sido sin deuda alguna, y eso es algo que ni siquiera mencionan los medios opositores o los medios convencionales. Simplemente se dedican a estar atacando, como les mostramos en un video anterior, en donde ya, como siempre y es costumbre, Ciro Gómez Leiva tratando de increpar a Arturo Herrera, pero él pues le explicó las cosas tal y como son, y también pues ya hay otras vacunas que están llegando. De hecho, les invito a ver ese video, también muy interesante, porque hay información que es muy relevante y que yo creo que nos va a llenar un poco de paz y ya dejar de estar creando este amarillismo. Vamos a seguir escuchando. Esa experiencia que viví en 2009 es radicalmente opuesta a la que hemos vivido hoy, donde tenemos esta continua impulso por parte del primer mandatario de la República, del presidente López Obrador, de que las decisiones técnicas son técnicas, se respetan y están basadas en ciencia. Con esta determinación sobre optar entre inconvenientes, hemos no solo vivido un momento complicado, sino que también tenemos ciertos logros de los que ya podemos sentirnos muy satisfechos. Vean esta parte de aquí. Desde finales de diciembre. Yo recuerdo estar... Y esto nadie lo menciona, Platícanos cómo fue eso. A ver. En los últimos días de diciembre y la fiesta de Año Nuevo los pasé en Tlayacapan, Morelos, en casa de una amiga muy querida. Salimos a pasear ahí
al cerro y recibí mensajes del doctor Alomía diciéndome: nuestra unidad de inteligencia epidemiológica detectó esto, te mando una ficha técnica. Esto en Año Nuevo. En Año Nuevo, esto ocurrió, sí, un día antes de Año Nuevo y los primeros 2 días de enero. Y empezamos en la conversación. Oye, a ver, esto, pregunten esto, avisen, tata. ¿Sabes algo del sistema de la Organización Mundial de la Salud? Hay un sistema de alertamiento de emergencias que está gobernado por el Reglamento Sanitario Internacional. Y el doctor Alomía es en México el punto focal nacional para ese sistema. Entonces le empecé a preguntar y me dijo: sí, y este es el análisis de riesgo. Y el análisis de riesgo es: aquí viene una pandemia. Punto. Sopas. Entonces, la instrucción fue: adelante. Lo comentamos con el doctor Alcocer y fue: adelante, empecemos a prepararnos. Primeros días de enero. Primeros días de enero. Nuestro Laboratorio Nacional de Referencia, el INDRE, hoy, 1 de diciembre, Día de la Química y el Químico. Felicidades a todas las personas profesionales de la química. Empezó el INDRE a hacer un protocolo técnico de diagnóstico. Ya casi nadie se acuerda, pero somos el primer país del mundo que desarrolló una plataforma diagnóstica propia para el virus SARS-CoV-2. La sustituimos un par de días después porque surgió otra más vigorosa, la del protocolo Berlín, y después ya la incorporamos. Pero fuimos el primer país. Ya para entonces, desde el 9 de enero, estábamos produciendo informes, avisos preventivos a las personas viajeras, y empezamos a alinear nuestro sistema de respuesta a emergencias con base en lo que existe en la institucionalidad, el Comité Nacional para la Seguridad en Salud. El 16 ya tuvimos una sesión del comité y empezamos a delinear el Plan General de Preparación y Respuesta con 8 componentes, desde vigilancia epidemiológica, promoción de la salud, diagnóstico por laboratorio, atención médica, investigación científica, etcétera. Pero eso nadie lo comenta, o mejor dicho, nadie lo comentó. Según ellos, México no estuvo preparado, pero como dice el doctor Hugo López-Gatell, fue el primero pues en tomar esas medidas y darlas a conocer. Claro, la acusación que han hecho por demás legisladoras y legisladores de los partidos de oposición. Lili Telles, ahí va una de ellas. Intelectuales reconocidos o autodenominados, columnistas, opinólogos, comentadores de televisión, etcétera, de que no reaccionamos a tiempo y que minimizamos la pandemia. Bueno, si reconocer que 44 casos de neumonía a más de 3.000 kilómetros de distancia, 7.000 kilómetros de distancia, representan el riesgo de una pandemia para la que hay que prepararse y empezar a prepararse desde el 3 de enero, si eso es minimizar la pandemia, es claro que no tienen la menor idea de lo que están hablando. Claro. Entonces, efectivamente, acudimos a lo que existe en la experiencia de la comunidad de salud pública. Y hay un elemento prototípico de la respuesta a una pandemia, y quisiera aquí delinearlo una vez más para dejar en claro los componentes fundamentales de la respuesta. Cuando hay una pandemia de una enfermedad infecciosa de rápida propagación con potencial de alta virulencia, la capacidad de producir enfermedad grave y por lo tanto necesitar servicios de hospitalización, hay 2 elementos principales sobre los cuales actuar. No son los únicos, son los principales, los grandes elementos. Por un lado, hay que reducir los contagios. Es muy alentador, y lo ha sido hasta el momento, que el virus SARS-CoV-2 solo se transmite de persona a persona. Esta posición de mirar las cosas desde lejos, desde la tranquilidad del hogar o desde una redacción de un periódico o desde una oficina de legislador a legislador, hablar sin tener conocimiento, sin tener idea, Tómala. no actuar, no contribuir, me parece sumamente lamentable. Todos estos opinadores, opinólogos, y esta creo que es la pregunta clave que el público tendría que tener en mente: ¿qué han hecho? ¿Qué han hecho? ¿Qué han hecho editores y directores y dueños de periódicos, medios de comunicación en radio y televisión? ¿Qué han hecho intelectuales reales o autodesignados? ¿Qué han hecho los partidos políticos? ¿Qué han hecho las personas legisladoras? ¿Qué han hecho?
Pues es fácil, yo creo que la mayoría de los mexicanos sabemos aprovecharse de esta situación para poder hacer, o mejor dicho, para polarizar este tema y crear amarillismo, tendencismo en contra de un partido y ellos verse como los caritativos, como los que sí le importa, cuando en su momento nunca han hecho nada por México. Hablando de esos medios de comunicación que comenta el doctor Hugo López-Gatell, ya lo hemos visto, solamente cuando son temas así, supuestamente de emergencia, de preocupación, pues aprovechan sus espacios para poder crear amarillismo. Ciro Gómez Leiva, López Dóriga, Carlos Loret de Mola y todos estos, Broso, todos estos pseudo periodistas, o mejor dicho periodistas, porque pues lo estudiaron. Desafortunadamente, pues su capacidad, su inteligencia y toda esa pues sabiduría que tienen a lo largo del tiempo, pues la desaprovechan, porque en lugar de que den noticias que ayuden a mejorar, que utilicen sus espacios para darle información y crear pues mejor conciencia en la población, no lo hacen. Vean ustedes. Lo que hemos hecho, sígueme platicando, ¿cómo fue el tema de las camas? ¿Cómo llegar a ese? De igual forma, otra cosa que no quieren entender, o mejor dicho, lo entienden, pero no lo dan a conocer, porque no les conviene, pues es esto que va a decir a continuación el doctor Hugo López-Gatell, porque todo le quieren echar la culpa a este gobierno cuando no se ve lo que nos dejaron en tiempo atrás. Y de un día para otro, pues las cosas no pueden surgir. Vean ustedes. Ese es el sistema de salud público que heredamos en este gobierno, producto de más de 36 años, no solo de falta de inversión, sino de corrupción, de robo, de malversación. Datos concretos. 307 hospitales dejó la administración 2012-2018. Inaugurados, construidos. Así es. Inservibles. Así es. Y a eso lo sumamos cerca de 80 hospitales en los que quedamos no solo en estas condiciones, sino empeñados con contratos muy adversos al interés público de 15, 20, 30 y 35 años. Colapsado e hipotecado. Hipotecado. Tenemos que estar pagando miles de millones de pesos mensualmente o anualmente por hospitales que están subutilizados porque no tienen, entre otras cosas, personal. A México le faltan o le han faltado 240,000 personas profesionales de la salud. 240,000. 240,000 claro, casi. Es el número con el que empezaban el reclutamiento de médicos. Justamente. Cierto. Casi 250,000 de personas profesionales de la salud. No todos son médicos y médicas y enfermeras y enfermeros. Camilleros. Radioterapeutas, anestesiólogos. Sí. Pero 20% de esos 240,000 son personal clínico, médicas y médicos y enfermeras y enfermeros. ¿Por qué no estaban ahí? Porque en los últimos 36 o 40 años, ¿Nos apoyó? México, el gobierno de México, decidió no invertir más en eso. Cerró los espacios educativos. En las escuelas y facultades de medicina, las generaciones se achicaron. Yo estudié en la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México de 1988 a 1994. En mi generación entramos 1,000 y salimos 250. Anteriormente había generaciones de 6 u 8,000. Y hubo una de médicos estudiantes de medicina de nuevo ingreso. Y por una decisión, no es casual, no fue un accidente, hubo una decisión de política pública del gobierno de México, en la que participó también la Universidad Nacional, que condujo a que se achicaran los espacios universitarios para formar profesionales. Y de eso nadie habla. Para que vean cómo son estos partidos, porque eso ni lo tocan, ni lo dicen. Vean aquí más adelante, porque también es muy interesante lo que comenta el doctor Hugo López-Gatell. Ya para continuar, porque la verdad es una entrevista muy extensa, pero muy enriquecedora. Si tienen la oportunidad de verla completa, pues los invitamos aquí en el canal del Soberano. Se llevó a cabo esta entrevista al doctor Hugo López-Gatell, en donde también se le cuestionan bastantes cosas interesantes y él responde todo. Pero hay que también informar la realidad de las cosas, señores. Por eso quisimos hacer un resumen de esto, porque nos pareció interesante. En 1997 se descentralizó el sistema de salud,
Cada sistema de salud depende de cada gobierno del estado. El Hospital General de Coahuila o de Torreón o el de... Y esto también lo comentamos, porque todo, o mejor dicho, lo que pasa en cualquier estado, y lo hemos visto, es culpa del gobierno federal, directamente del doctor Hugo López-Gatell, cuando estaban todos estos ataques. De hecho, hay que recordar también cuando en un programa de TV Azteca el mismo conductor le había dicho a nivel nacional: no le hagan caso al doctor Hugo López-Gatell, pero luego es muy fácil echarle la culpa cuando las cosas salen mal, y esto haciendo alusión, referencia a los estados que han tomado sus propias medidas sin hacer caso a un experto, y ya hemos visto cómo han terminado, cómo están pasando esta situación deplorable. Aquí, para terminar, los dejo con esta parte, porque les digo, es muy extensa, pero muy importante saber todas las palabras que da el doctor Hugo López. Cuando se decidió tener una conferencia vespertina todos los días, más de 275, es porque está muy claro que informar al pueblo, informar al público, es no solamente un acto de responsabilidad y de ética del ejercicio del poder público, sino es un elemento técnico de alto valor, porque vinculas a las personas. Si las personas se vinculan a partir del miedo, claro, quedan presas de esta especulación, este lucro político que hacen oportunistas. Si las personas se vinculan a partir de conocer la realidad, y un principio de acción es: cuando las cosas van bien, se dicen; cuando las cosas van mal, se dicen, porque la población tiene la garantía de que lo que ocurra se le va a decir. Si hay que llamarlos a quédense en casa, se les va a llamar. Si se les dice disminuyan su movilidad, se les va a decir. Sí, no hay vacíos que se llenen con incertidumbres, miedos, angustias. Así es. Entonces, por esa razón es que constantemente damos la información y la seguimos dando, ¿no? Pero la politización de la tragedia, politiquería, es el oportunismo de grupos de interés que hoy están viendo que la verdadera tragedia para ellos es perder privilegios. Pues así las cosas, mis estimados pregoneros. Qué bueno que el doctor Hugo López-Gatell da esta entrevista en donde exhibe cómo es desafortunadamente todos estos grupos de intereses, y qué bueno, la verdad, que expresa su sentir. Señores, espero que esta información haya sido de su agrado. Si es así, por favor, ayúdanos con tu like, comparte esta información para que pueda llegar a más gente y se enteren pues de esta noticia que está dando a conocer el doctor Hugo López-Gatell. Señores, sin más por el momento, recuerden, la información está ahí y depende de todos nosotros el pregonarla. Nos vemos en una siguiente emisión. Hasta luego.